Hay frases que son como un bálsamo, ¿verdad? Nos las repetimos a nosotros mismos para intentar darle sentido al caos, para encontrar algo de consuelo cuando todo se tuerce. Seguro que la hemos oído 1000 veces. Todo pasa por algo. Pero, ¿y si ese consuelo es solo una ilusión? ¿Y si esas historias que nos contamos para sentirnos un poco mejor en realidad nos están impidiendo ver la verdad de las cosas? Vamos a darle una vuelta a esta idea, a ver qué hay de cierto en todo esto. Esto es una idea muy potente. Y para entenderla de verdad, para captar todo su peso, necesitamos conocer la historia que hay detrás. Una historia que empieza con una inundación, con una pérdida enorme y con dos destinos que se separan de una forma radical. A ver, imaginemos la escena por un momento. Una ciudad pequeña, Dagny en pleno verano, llena de vida. Y de repente, casi sin avisar, cae una tormenta de esas brutales. Los desagües no dan abasto, las calles se convierten en auténticos ríos y una riada repentina arrasa con todo. Miles de personas logran evacuar, pero otras miles se quedan atrapadas. Un auténtico desastre. Y claro, en medio de todo este caos empiezan a surgir esas historias. Historias de supervivencia, que casi parecen escritas por el destino, que nos hacen pensar que quizás sí, que quizás todo tiene un porqué. Hoy vamos a fijarnos en dos de ellas, la de René y la de Gustavo. Ambos vivieron la misma catástrofe, pero lo que se encontraron al otro lado, bueno, eso no se lo esperaba ninguno de los dos. Pensemos en René, una chica joven que de la noche a la mañana se queda sin absolutamente nada, su casa de alquiler destrozada. Con el susto en el cuerpo, decide que no puede seguir ahí y se muda a un pueblo cercano, más tranquilo. Y es allí, justo mientras está descargando las cajas de la mudanza, donde conoce a Steven, su nuevo vecino. Un encuentro totalmente casual que acabó convirtiéndose en el gran amor de su vida. Claro, para René, mirando hacia atrás años después, ya casada y feliz, todo encaja. Para ella, esa inundación no fue una simple tragedia sin sentido. No, fue una señal, como un empujón del universo que la puso justo en el camino que tenía que seguir para encontrar su felicidad. Y ahora tenemos la historia de Gustavo, que es otro mundo. Él no consiguió evacuar a tiempo. Se quedó atrapado en su casa 3 días enteros, herido, viendo cómo el agua no paraba de subir. Cuando por fin lo rescatan y lo llevan al hospital, los médicos le tratan la herida, la infección, pero en un escáner ven algo más, un tumor, un cáncer de pulmón muy agresivo, pero que milagrosamente estaba en una fase muy inicial. Y la operación, un éxito total. La inundación que por poco le cuesta la vida, en realidad se la había salvado. Para Gustavo, la conclusión era evidente, clarísima. Era un plan de Dios, una prueba de fe que le demostraba que sí, que efectivamente, todo, absolutamente todo, pasa por algo. Así que tenemos esto. 2 personas, una misma catástrofe, y para ambos un final feliz, ¿no? Parece la prueba definitiva de que todo tiene un propósito. Pero, ¿y qué pasa con la gente a la que la tragedia simplemente se la lleva por delante? Porque claro, por cada historia como la de René o Gustavo, hay otra, una que no encaja en esa bonita narrativa. Una historia donde no hay una razón que consuele, solo un silencio lleno de dolor. Y esa es la historia de Aletia. La escena es de lo más normal. Aletia cenando con sus amigas. Una de ellas está contando una ruptura y suelta la típica frase. Bueno, ya sabes, intento pensar que todo pasa por algo. Una frase de manual, inofensiva, que hemos oído y dicho cientos de veces. Pero para Aletia, esa noche, esa frase es como prender una mecha. Y la respuesta de Aletia cae en la mesa como una losa. Deja a todo el mundo en silencio. ¿Y si lo que pasa te mata? Porque su hermano, Aarón, no tuvo un final feliz en la inundación. Su coche fue arrastrado por el agua. Y ya está. No hubo un descubrimiento que le salvara la vida, no conoció al amor de su vida, simplemente murió. Y no se queda ahí, sigue, desmontando por completo esa lógica del consuelo. Porque si Dios de verdad planeó que su hermano, un buen hombre, joven, con toda la vida por delante, muriera así, ¿qué clase de Dios es ese? La idea de un plan divino de repente se convierte en algo monstruoso frente a una pérdida tan absoluta. Y aquí es donde llega su conclusión, que es dura, sí, pero en cierto modo también es liberadora. Las cosas no pasan por algo, simplemente pasan. Y si se tiene la enorme suerte de seguir aquí para contarlo, entonces, y solo entonces, se puede buscar un significado, o inventárselo, pero nada más. La historia de Aletia, la verdad, es que nos pone cara a cara con una de las mentiras reconfortantes más grandes que nos contamos. Pero este mecanismo de autoengaño no aparece solo en las grandes tragedias. ¿Qué va? Funciona todos los días, en pequeñas dosis, como un mecanismo de protección que nos mantiene seguros en nuestra zona de confort.
Entonces, la gran pregunta es, más allá de estos grandes planes cósmicos, ¿cuáles son esas pequeñas mentiras que nos susurramos a nosotros mismos constantemente? Esas que van moldeando nuestra realidad sin que ni siquiera nos demos cuenta. Vamos a analizar 3 de las más comunes. La primera, y esta es un clásico, es echarle la culpa a los demás de cómo nos sentimos. Frases como «me pones de los nervios» o «me haces sentir mal». Al decir esto, les estamos entregando todo nuestro poder. La mentira es pensar que la otra persona tiene ese control, pero la verdad es que nadie puede controlarnos de esa manera. El cambio de chip es pequeño, pero lo cambia todo. En lugar de decir «me haces enfadar», reconocer «me estoy enfadando». Al hacer esto, recuperamos el control. Es nuestra emoción y, por tanto, nuestra responsabilidad. Vamos con la segunda gran mentira, el famosísimo no puedo. No puedo aprender a tocar la guitarra, no puedo montar mi propio negocio. Ese no puedo lo sentimos como un muro de hormigón, como algo imposible de superar. Pero la mayoría de las veces es un muro que hemos construido nosotros mismos para protegernos. ¿De qué? Pues del miedo a fracasar o simplemente de la incomodidad de intentarlo. Es mucho más fácil decir no puedo que admitir me da miedo intentarlo y no conseguirlo. La verdad es que casi siempre sí se puede, pero exige tomar una decisión, la de enfrentarse a ese miedo. Llegamos a la tercera, que esta es quizás la más peligrosa de todas. No soy lo suficientemente bueno. No soy lo bastante inteligente, ni lo bastante atractivo, ni tengo suficiente dinero. La lista es interminable. Esta idea viene de fuera, de medir nuestro valor con reglas que no hemos puesto nosotros. Pero el punto clave aquí es que el valor no es algo que se gana o se pierde. Es algo que ya está ahí, de base. La verdad es que nacimos siendo suficientes. Punto. No es algo que se tenga que demostrar ni debatir. Es el punto de partida. Vale, identificar estas mentiras ya es un paso de gigante. Pero claro, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo luchamos contra ellas en el día a día? Pues mirar, hay un método muy sencillo y muy práctico para empezar a reescribir ese guión que tenemos en la cabeza y elegir conscientemente nuestra propia verdad. El método se puede resumir en 3 palabras. Para, suelta y cambia. Primero, para. Justo en el momento en que sientas esa rabia o esa duda sobre tus capacidades, para en seco y pregúntate, ¿qué mentira me estoy creyendo ahora mismo? Segundo, suelta. Reconoce esa creencia, mírala de frente, sin juzgarte, y déjala ir. Y tercero, cambia. Reemplaza esa mentira con una verdad que te dé poder. En lugar de no puedo, prueba con voy a intentarlo. En lugar de me estás haciendo sentir mal, prueba con elijo proteger mi tranquilidad. Y con esto cerramos el círculo. Desde un drama enorme como la inundación de Dagny hasta los pequeños pensamientos que nos asaltan cada minuto, las mentiras que nos contamos tienen un poder increíble. Nos dan consuelo, sí, pero muchas veces lo hacen a costa de nuestro propio crecimiento y de ver las cosas como son. Así que la pregunta final no es si nos contamos mentiras, porque lo hacemos. La pregunta es cuál de esas mentiras tan cómodas es la que ahora mismo está impidiendo que avancemos.